Pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida en esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo, agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblico, mis amados. Gracias a Dios, iniciando hoy algo tardecito, mis amados. Estábamos con el material ya más o menos preparado desde más temprano, pero se nos actualizaron por aquí algunos programas y ya pasaron a atrasarme un poco. Pero bueno, gracias a Dios podemos estar, mis amados, listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio. Les recuerdo que si tiene oportunidad también usted de ayudarme a compartir, se lo agradecería muchísimo. El día de hoy estamos listos para mirar el capítulo número, pues ya 11, mis amados, de el libro o epístola a los romanos, la carta a los romanos. Así es que sin más, mis amados, vámonos ya directamente al capítulo número 11 y enseguida pasamos al comentario. Mis amados, sean todos bienvenidos. Capítulo 11. El remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ah, qué precioso texto. Este último, mis amados. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. Qué precioso, mis amados. Vamos en esta hora a lo que viene siendo el comentario, ¿le parece? Damos la bienvenida a todos aquellos que se van uniendo en esta hora a lo que viene siendo nuestra transmisión. Sean todos bienvenidos, excelente día. ¿Cómo se encuentran? Esperando en Dios, y que muy bien, mis amados. De estos 36 versículos que contiene este capítulo número 11, podemos aprender lo siguiente. En este capítulo, Pablo destaca que no todos los judíos rechazaron el mensaje de salvación de Dios. Hay todavía un remanente fiel. Lo deja muy claro en el versículo 5. Pablo mismo era judío, y los discípulos y los primeros misioneros también lo eran. Así es que en el número 2 nos habla que Elías fue un gran profeta reformador que instó al norteño reino de Israel a arrepentirse. Si desea más información acerca de Elías, usted puede ver su perfil en primer libro de Reyes, capítulo 18. Versículo 2. Dios escogió a los judíos, que viene siendo su pueblo, al cual desde antes conoció, para que a través de ellos el resto del mundo hallara salvación. Sin embargo, mis amados, esto no significa que toda la nación judía sería salva, sino que quienes fueran fieles a Dios, o sea, el remanente, se considerarían verdaderamente judíos. Así es que, mis amados, somos salvos a través de la fe en Cristo, no por ser parte de una nación, religión o familia. La pregunta para usted es: ¿de qué depende su salvación, mi amado? Ojalá que todos tengamos claro esta parte. El Señor nos ayude, ¿verdad? Que sí es bien necesario, mis amados, saber que solo Cristo salva. Versículo 6. ¿Piensa que se le hace más fácil a Dios
amar a una persona cuando es buena? ¿Qué tal esta pregunta? Si yo soy muy bueno, ¿será más fácil para Dios amarme? ¿Piensa allá en lo íntimo que Dios lo escogió porque usted se lo merecía? Me lo merezco, ¿qué dijo, verdad? Me lo merezco, por eso Dios me ama tanto. ¿Cree que la conducta de algunos es tan mala que Dios no puede salvarlos? Mire, estas preguntas, si usted piensa de esta manera, no ha entendido bien que la salvación, mis amados, es gratuita. No puede ganarse, ni toda ni en parte. Solo puede aceptarse con agradecimiento y alabanza. Entonces aquí no entra esa parte de me lo merezco. Y qué tremendo, que nos dice ni toda ni en parte. No la podemos ganar por nuestras fuerzas. O depende de nosotros para nada, mis amados. Solo se puede aceptar. Y aún al aceptarla, mi amado, no es de mala gana. Tiene que ser con agradecimiento, alabanza, ¿verdad? Qué precioso es nuestro Dios. Versículo 7. Los demás fueron endurecidos, nos pone aquí entre comillas, porque así los castigó Dios por su pecado. Fue una confirmación de que eran tercos. Al juzgarlos, Dios les quitó la facultad de ver, oír y arrepentirse. Qué tremendo esto, Así experimentarían las consecuencias de su rebelión. Esto, mi amado hermano, también llega a suceder a aquellas personas que una y otra vez rechazan. Pero cuando ya hay un rechazo de manera consciente, mi amado hermano, a esta invitación de Dios, donde ya se entiende hasta cierto punto lo que es el pecado y de qué manera viene la salvación, y aún así se rechaza. Aquí es donde el Señor, pues ahora sí que decide entregarlos, ¿verdad? Los demás fueron endurecidos. Yo creo que si llega un punto en el que aún el mismo Señor permite que un corazón se endurezca de tal forma, ¿verdad? Que, híjole, por ese corazón terco, al rato llegue a experimentar las consecuencias de esa rebelión. Con el pueblo judío lo hace. Y en nuestros tiempos hay una decisión que tomar, mis amados. No tengo pruebas, dicen por ahí, ¿verdad? Pero tampoco tengo dudas. Por eso es el tiempo ideal para cada uno de nosotros que tomemos una decisión consciente. Versículo 8 al 10. Estos versículos describen el castigo de los corazones endurecidos que el profeta Isaías predijo en Isaías capítulo 6 versículos 9 al 13. Mire, si la gente no quiere oír las buenas nuevas de Dios, al final no podrán entenderla. Pablo vio que esto sucedió en las sinagogas que visitó en sus viajes misioneros. En los versículos 8 se basa, fíjese, en Deuteronomio 29:4 e Isaías 29:10. Y los versículos 9 y 10 son el Salmo 69:22 al 23. Me encanta cómo Pablo, un conocedor de la palabra, ¿verdad?, les hablaba con la palabra ya en ese tiempo. Versículo 11. Pablo soñaba con una iglesia en la que judíos y gentiles se unieran en amor a Dios y en obediencia a Cristo. A la vez que respetaban la ley de Dios, mirarían solo a Cristo para alcanzar la salvación. La raza y el nivel social de la persona serían irrelevantes, mis amados. Gálatas 3:28 también nos habla sobre esto. Porque lo importante sería la fe que depositarán en Cristo.
Así es que, mi amado hermano, hoy en día ojalá que nuestras iglesias sea lo mismo, ¿verdad? O la iglesia del Señor sea lo mismo. No hay diferencia alguna, todos somos salvos por gracia. Y aquí podemos venir de diferentes estratos sociales, de diferente nivel intelectual, mas sin embargo, nuestro Dios sigue siendo el mismo, el que nos une y el que nos da, mis amados, también la salvación. El sueño de Pablo aún no se ha materializado. En su tiempo muchos judíos rechazaron las buenas nuevas. Tenían la mira en su herencia étnica para obtener la salvación y no eran obedientes de corazón como los profetas del Antiguo Testamento y Pablo. Una vez que los gentiles predominaron en la mayoría de las iglesias cristianas, comenzaron a rechazar y a perseguir a los judíos. Ahora se volvió al revés y esto es tremendo, mis amados. Es lamentable, pero esta práctica ha continuado a través de los siglos. Mire que los verdaderos cristianos no deben perseguir a nadie. Por favor, mi amado hermano, a lo largo de la historia se han hecho atrocidades tristemente en nombre de Dios. Cuando Dios no nos ha llamado, mi amado, a dar persecución o castigo a nadie. Los cristianos y los judíos han hecho tanto daño a la causa de Dios, a la que dicen servir, que parece imposible que el sueño de Pablo se pueda cumplir. Pero sabe que Dios escogió a los judíos de la misma manera que a los cristianos y sigue ocupando en la tarea de unir gentiles y judíos para formar un nuevo Israel, mis amados, una nueva Jerusalén, gobernada por Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22 también nos habla de esto. Entonces, mi amado hermano, en el momento en que alguien le diga que tiene que dejar de hablar a su familia o dejar de hacer, ¿verdad? O comenzar a hacer también algo en cuanto a violencia, en cuanto a cualquier cosa, mi amado, que cause daño a alguien, no proviene de Dios, mis amados. No proviene de su palabra. En la Biblia yo en ningún momento encuentro esa parte de, al menos después de Jesucristo, mis amados, ir en contra de cualquiera. Al contrario, el mandato es ir por todo el mundo y llevar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto conocerán que son mis discípulos, ¿en qué? En que se amen los unos a los otros. Así es que, mi amado hermano, esto está o debería de estar claro. Le repito, a lo largo de la historia e incluso en nuestros tiempos siguen existiendo religiones que abrazan algunas partes de la palabra, pero otras partes o doctrinas o enseñanzas o fundamentos están basados 100% en el hombre, ¿verdad? Y en esa parte que sí se llega a mostrar en ocasiones como un odio o un recelo, pero donde se busca muchas veces condenar o dañar al prójimo, y no se trata de eso, mis amados. Versículos 13 al 15. Pablo fue nombrado misionero a los gentiles. Él recuerda esto a los hermanos judíos con la esperanza de que también quieran ser salvos. Los judíos habían sido rechazados y se estaba brindando a los gentiles la salvación. Pero cuando un judío acepta a Cristo hay gran regocijo, como si un muerto volviera a la vida. En los versículos del 17 al 24, al hablar a los cristianos gentiles, Pablo los insta a no sentirse superiores, porque Dios hubiera rechazado a algunos judíos. Ya aquí había algunos gentiles que ya se sentían medio fariseos, ¿verdad? La fe de Abraham se asemeja a la raíz de un árbol productivo, y el pueblo judío viene a ser las ramas naturales del árbol. A causa de su infidelidad, los judíos fueron las ramas desgajadas. Los creyentes gentiles se injertaron en el árbol como
olivo silvestre, y ahora gentiles y judíos comparten la savia basados en la fe en Dios. Ninguno de los dos puede confiar en su herencia cultural en cuanto a la salvación. Así es que este ejemplo, miren, yo creo que es fácil de poder entender, ¿no? O de poder imaginar esta parte. Versículo 22. Si permaneces en mi bondad, nos dice entre paréntesis. Esta frase se refiere a la firme perseverancia, en la fe. La firmeza es una prueba de la realidad de la fe y también es una consecuencia de la salvación, no un medio que conduce a él. Qué precioso esto de la firmeza, mis amados. Es una consecuencia cuando uno está firme, ¿verdad? Algunos usan esta frase. La frase es: y luego todo Israel será salvo. Y la usan para dar a entender que la mayoría de los judíos en la generación final, antes de la venida de Cristo, lo buscarán para obtener salvación. Otros dicen que Pablo usa la palabra Israel para referirse a la nación espiritual de Israel, y esta nación espiritual está conformada por todos los judíos y gentiles, los que han recibido la salvación mediante la fe en Cristo. Ese y todo Israel, o todos los creyentes, recibirán el regalo de salvación que Dios prometió. Otros dicen también que todo Israel significa que Israel en pleno desempeñará un papel en el reino de Cristo. Su identidad como pueblo no se descartará, ya que Dios eligió la nación de Israel y nunca cambió de opinión. También escogió a la iglesia, y esto lo hizo mediante Jesucristo, y tampoco la rechazará. Así que, mis amados, esto no significa que todos los judíos ni todos los miembros de la iglesia se salvarán. Es posible pertenecer a una nación o a una organización sin haber respondido en fe. Sin embargo, mis amados, porque algunos le rechacen, Dios no va a detener su obra con Israel y la iglesia. Él sigue ofreciendo la salvación gratuitamente a todos. Aún otros dicen que la frase "y luego" quiere decir en esta forma, refiriéndose a la necesidad de la fe en Cristo. Qué precioso esto, mi amado. Yo creo que aquí es donde está el enfoque de nosotros en cuanto a este tema. No es un tema de quiénes sí y quiénes no, sino más bien qué precioso es Dios para darnos oportunidad a todos. Y claro, dentro de esa oportunidad está quienes la toman y quienes no la toman. Entonces, todos aquellos que la tomen genuinamente, la tendrán, mi amado. Aquellos que no, pues bueno, solo Dios sabrá, mi amado. Y bueno, sí, la palabra dice: por sus frutos los conocerán. Entonces, considere, mi amado, versículo 28 al 32. En este pasaje Pablo muestra cómo judíos y gentiles se benefician entre sí. Siempre que Dios muestra misericordia a uno de los grupos, el otro comparte la bendición. El plan original de Dios, los judíos serían fuente de bendición a los gentiles, y esto lo estableció desde Génesis 12:3 con Abraham. Cuando los judíos descuidaron esta misión, de todas formas Dios bendijo a los gentiles mediante el Mesías judío. Él sigue amando a los judíos a causa de su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, por causa de sus padres, esta frase, ¿verdad?, que dicen los versículos. Pero algún día los judíos fieles manifestarán la misericordia de Dios. Los planes de Dios, mis amados, no se frustrarán.
Él tendrá misericordia de todos. Para un hermoso cuadro de cómo judíos y gentiles reciben juntos bendición, nos invita a ver Isaías 60. Así es que, mi amado hermano, la promesa está allí. Versículo 29. Los privilegios y la invitación que Dios dio a Israel, nadie podrá quitárselos jamás. Versículo 33. La doxología es una oración de alabanza a Dios por su sabiduría de su plan. La sabiduría de su plan. Aunque el método de Dios y su significado va más allá de nuestra comprensión, Él no es arbitrario. Gobierna el universo y nuestras vidas en perfecta sabiduría, justicia y amor. Versículo 34 y 35. Lo que encierran estas preguntas es que ninguno puede comprender por completo la mente del Señor. Ninguno, mis amados, ha sido consejero de Dios, y Dios no le debe nada a ninguno de nosotros. Isaías y Jeremías hicieron preguntas similares para demostrar que no hay quien tenga capacidad para aconsejar a Dios ni para criticar sus caminos. Isaías 40:13 y Jeremías 23:18 están estas afirmaciones. Solo Dios tiene el poder y toda la sabiduría, mis amados hermanos. Versículo 36. En un análisis final, todos dependemos absolutamente de Dios. Él es la fuente de todo, incluyendo, mis amados, a nosotros mismos. Es el poder que sustentan las leyes del mundo en que vivimos. Y Dios lleva a cabo todas las cosas para la gloria de Él mismo. Y Dios Todopoderoso merece nuestra alabanza. Entonces, mi amado, si algo puedo ver yo en este capítulo es la fidelidad de Dios. Esa constancia, esa constante para con nosotros. Qué precioso, ¿verdad, mis amados? A Dios la gloria por sobre todas las cosas. En esta hora, pues vamos pasando a esta alabanza que tenemos preparada con mucho amor referente a este capítulo número 11 de la epístola a los Romanos. Así es que, sin más, mis amados, disfrutemos de esta alabanza y enseguida pasamos pues a nuestra conclusión de este capítulo. Aunque el pueblo se apartó y la historia se quebró, tu promesa no cambió, tu palabra se firmó como un pacto celestial que jamás se romperá. Tu fidelidad es real, tu verdad nos sostendrá. Tú no te arrepientes, Señor, de lo que has prometido. Aunque caiga el mundo, tu amor sigue encendido como un contrato eterno, sellado por tu voz. Descanso en tus promesas, confío en ti, mi Dios. Como aquel que prometió y en la prueba no falló. Así eres tú, Señor, fiel en todo lo que habló. Israel tropezó, pero tú no lo olvidaste. Tu llamado es irrevocable, tu gracia lo abrazaste. Confías en lo que Él habló, recuerdas lo que te mostró. Escribe hoy su promesa fiel y medita en ella con papel. Su fidelidad no va a cambiar, aunque el tiempo quiera dudar. Tú no te arrepientes, Señor, de lo que has prometido. Aunque caiga el mundo, tu amor sigue encendido como un contrato
tu llamado, por tus dones sin final, hazme descansar en tu fidelidad y vivir en tu verdad. Qué precioso es, mis amados, el poder saber que podemos vivir en esa fidelidad del Señor, saber que su palabra no vuelve vacía y que Él busca, mis amados, sin Él, siempre, siempre lo mejor. Sus planes son de bien y no de mal. A Dios la gloria por sobre todas las cosas. Y bien, mis amados, pues es de esta manera que estamos llegando a el final de esta transmisión, no sin antes de manera personal decirle con qué versículo en lo personal me quedo. Y es justo con el versículo 29 de este capítulo número 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, mis amados, esto a mí me deja saber que Dios no se arrepiente de sus promesas. Que aunque Israel falló, Dios sigue fiel. Mis amados, uno como persona sin duda valora mucho cuando alguien promete y cumple a pesar de las circunstancias. ¿Le ha tocado vivirlo alguna vez? Que alguien le diga, no, pues yo me comprometo a esto, y que, híjole, cambien circunstancias y aún así la persona responda. Si humanamente hablando, ¿verdad? Lo vive uno y dice, wow. Ahora imagínense con el Señor, que Él es siempre fiel a sus promesas, donde a Él no le afecta el tiempo ni las circunstancias. Es un contrato firmado por Dios que nunca se rompe, mis amados. Qué precioso. Entonces, aplicación práctica, respuestas específicas, mi amado hermano, el día de hoy. ¿Confía usted en que Dios cumplirá lo que le ha prometido? ¿Sí confía o no confía? Sea bien sincero. ¿Confía o no confía? Yo le invito a que vaya más allá, y si tiene oportunidad, ya a estas alturas, yo espero que aquellos que miran este devocional de manera consciente, ojalá tengan su libreta de apuntes, mis amados, donde van anotando los textos, donde anote lo que Dios le habla, ¿verdad? ¿Por qué? Es muy necesario para mí. En lo personal, cuando yo veo o estoy estudiando, estoy leyendo algo que en lo personal quiero que el Señor me hable, pues yo al menos yo sí soy de los que necesito hacer mis apuntes, ¿verdad? Sí necesito hacerme mis preguntas y buscar esas respuestas, mi amado. O muchas veces simplemente anotar por allí las promesas bíblicas y meditar en ello. Pedirlo, Señor, tú prometes esto. Así que yo le invito, en cuanto a acción el día de hoy, de esta semana, mi amado, escriba una promesa bíblica y medite en ella. Y eso tiene que hacerse, mis amados, con una actitud de confianza en su fidelidad, sabiendo que el Señor va a cumplir, porque si Él lo ha prometido bien en su palabra, entonces va a cumplir, mi amado hermano. Aquí no debería haber dudas. Digámosle en esta hora, gracias, Señor, porque tus dones y tu llamado son irrevocables. Hazme descansar en tu fidelidad. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Mis amados, me encantaría saludar a mis hermanos que nos han escrito por acá. Dice nuestra hermana Margarita: bendecido día, amados, Dios con todos. Amén, amén. Nuestro pastor Jaime Castro, bendiciones, pueblo del Señor, también nos saluda por acá. Amén. Presente nuestra hermana Erandi Nayeli, presente también. Bendiciones, mi hermanita, hasta donde se encuentre. Que el Señor sea en su vida. Dice nuestra hermanita Nora Mejía: saludos, hermanos, gusto en saludarlos, gracias a Dios por su palabra.
aquí escuchándolo. Bendiciones, gracias al Dios, mi hermanita. Igualmente reciba un fuerte abrazo, mi hermanita, y bendiciones, gracias a Dios. Y también yo le agradezco por estar por acá presente, ¿verdad? Siempre que puede, mi hermanita también está presente, y gracias a Dios por su vida. Espero se encuentre muy bien, dice nuestra hermana Gladys Cabrales por acá. Bendiciones, amados, amén, amén. Acá por la plataforma de Tito están presentes también algunos de mis hermanos que han estado escuchando. Nuestro hermano Eder, Osiris, José Hernández y Rafael, por acá los veo presentes. Dios les bendiga grandemente, espero que se encuentren muy muy bien, de verdad, que el Señor sea en la vida de cada uno de ustedes. Y mis amados, pues seguimos aprendiendo de la palabra. Primeramente Dios, si Él lo permite, el día de mañana, por acá nos vemos para continuar con el capítulo 12 de esta epístola a los Romanos. Mis amados, que tengan un excelente y bendecido día e inicio de semana. A todos aquellos que miran esto como una repetición, igualmente les bendecimos, mis amados. ¡Ánimo! Excelente día, excelentes tiempos para todos. Bendiciones.